Muy bien, el tema que nos toca desarrollar el día de hoy, hijito, es el tema de cambio de fase, ¿ya? ¿Qué es un cambio de fase? Un cambio de fase es aquel reordenamiento molecular que experimenta una sustancia a determinadas condiciones de presión constante y temperatura constante llamadas condiciones de saturación. Un cambio de fase es aquel reordenamiento molecular que experimenta una sustancia a determinadas condiciones de ¿qué? De presión constante. Esto quiero que quede claro, ¿ah? En el cambio de fase, la presión se debe mantener constante y la temperatura también se debe mantener constante. Ambas condiciones se van a llamar ¿qué? Condiciones de saturación. ¿Qué te sugiere la palabra saturación? ¿Qué te dice la palabra saturación? ¿Qué te dice? ¿No? Porque un día has comido demasiado y alguien te quiere dar algo más de comida que dice, oye, así nomás, no, no, fastidia, estoy lleno, estoy saturado, estoy a punto de reventar, ya no quiero más comida. ¿Qué cosa es estar saturado? A punto de, estar a punto de. Un día estás renegando en la casa, estás renegando, problemas en la casa, estás renegando y alguien te carga con un problema más. Te cargan con un problema más y ¿qué dices? Bueno, fastidia, fastidia, estoy a punto de mandar a la, ¿no? Estoy saturado, perdón, estoy a punto de mandar a la. Entonces, ¿qué cosa es estar saturado? A punto de, a punto de. Entonces, ¿por qué es importante que tenga clara la palabra saturado? Porque hielo saturado es hielo que está a punto de convertirse en agua. O sea, hielo a 0 grados centígrados. En vez de que yo ya tengo hielo a 0 grados centígrados, ¿qué te puedo decir? Tengo hielo saturado, que indica hielo que está a punto de cambiar de fase, convertirse en agua, ¿no? Oye, en el caso del agua, agua saturada es agua que está a 100, a punto de convertirse en vapor. No es agua a 30, a 20, a 50, no. Agua a punto de convertirse en vapor. Tú sabes que el agua se vaporiza a 100, ¿no? Entonces, en vez de decirte, tengo agua, 5 kilogramos de agua a 100, puedo decir, tengo 5 kilogramos de agua saturada. Puede ser, ¿no? ¿Estamos o no? Entonces, eso significa la palabra saturada. ¿Ya? Bien, vamos, avanzamos acá. Tú sabes que en la naturaleza hay tres fases, la fase sólida, líquida y gaseosa. El paso de la fase sólida a la fase líquida, fusión. De la fase líquida a la fase gaseosa, vaporización. El paso inverso de la líquida de la gaseosa a la líquida, licuación o condensación. Y el paso inverso, solidificación. Es el paso directo de la sólida a la gaseosa, sublimación directa, y el paso inverso, sublimación inversa. ¿Ya? Por favor, observaciones acá. El nombre correcto de la líquida a la gaseosa es vaporización. Por eso yo he visto ahí ebullición, evaporación, luego te enseñaré que esas son dos maneras de darse la vaporización, pero el nombre correcto es vaporización, es el nombre correcto. El paso inverso de la gaseosa a la líquida, licuación o condensación. ¿No? Los demás nombres son conocidos, fusión, solidificación, sublimación directa. Sublimación, oye, inversa, no me vas a decir indirecta. Una cosa es decir indirecta, otra cosa es decir inversa. Inversa debe ser contraria, pero contraria, inversa. Ah, bien. Oye, mira acá, escúchame por favor. Esta es la parte más importante de este capítulo, ¿ya? Imagínate que tengas hielo a 0 grados centígrados, o sea, hielo saturado. No es hielo a -20, no es hielo a -30, no es hielo a -15, no es hielo a -8, a -5, no. Hielo a punto de convertirse en agua, hielo a cero. Si yo quiero que este hielo se derrita, le voy a dar calor, claro, lógico, ¿no? Y al darle calor al hielo, este se va a convertir en agua, claro, eso es lógico, profesor. Pero la sorpresa, ¿cuál es? Esta es la sorpresa, hijito. Que si el hielo estaba a cero, el agua también va a estar a cero. Esa es la parte sorprendente. Eso no le cabe en la cabeza al alumno. Dice, pero ¿cómo es posible, ve, profe? ¿No se supone que al dar calor la temperatura debería de aumentar? Al dar calor no se supone que la temperatura debería de aumentar. Claro, debería, ¿no? Pero no aumenta, ve. ¿Por qué, profe? Porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Profe, perdón que insista, ¿y el calor que tú le has dado, a dónde se va? Pues si ese calor, la temperatura es la misma. Pues ese calor va a servir para reordenar molecularmente al hielo y convertirlo en agua, pero no para elevar la temperatura. ¿Por eso es correcto? Sí. ¿Qué cosa dice la definición acá atrás? ¿Qué dice? ¿Qué es el cambio de fase? Es aquel reordenamiento molecular que experimenta una sustancia a determinadas condiciones de presión constante, pero sobre todo, ¿qué? Temperatura constante. Cuando la sustancia cambia de fase, la temperatura debe ser ¿qué? Constante. Entonces, si me preguntas, profesor, ¿a dónde se fue el calor si la temperatura es la misma? Pues el calor sirvió para reordenar molecularmente al agua, ¿no? Oye,
Es muy diferente que me digas, profesor, y si al agüita le doy más calor, ya es otro cuento. Si al agüita tú le das más calor, será agua 10 a 20, 30, 80, ¿no? Pero en el cambio de fase la temperatura se mantiene ¿qué? Constante, ¿no? De ahí sale la eterna pregunta, oye, de toda la vida, examen de admisión, ¿cuántas veces han preguntado lo mismo, no? Contéstame en el chat, por favor. Siempre que a una sustancia tú le das calor, ¿esta necesariamente eleva su temperatura? ¿Verdadero o falso? Siempre que a una sustancia tú le suministras calor, ¿necesariamente la temperatura va a aumentar? ¿Va a cambiar? Falso, ¿no? Falso, 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 ¿no? Claro. Hay una excepción. ¿Cuál? Cuando la sustancia cambia de fase. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Otra pregunta que ha sido tomada como pregunta de examen de admisión. ¿El cambio de fase es un proceso isotérmico? El cambio de fase es un proceso isotérmico, iso igual termos temperatura. El cambio de fase es un proceso a temperatura constante. Claro, por más que esté entrando calor, por más que le estamos dando calor, mira que la temperatura no cambia. Por eso que el cambio de fase es un proceso isotérmico. Iso significa igual a igual temperatura. Si es que no me entendieras, mira acá, vamos a suponer que tenemos agua a 100, agua saturada, agua saturada, agua saturada. No es agua 20, 30, 80, no, es agua a 100, a punto de convertirse en vapor. Para que el agua se convierta en vapor le doy calor, ya está. Y al darle calor, ¿qué obtengo? Vapor. Pero ¿cuál es la novedad? Que el vapor va a estar a 100. ¿Que el vapor va a estar a cuánto? Así es la novedad. El agua a 100 se va a convertir en vapor a 100. Eso no le cabe en la cabeza al muchacho. El muchacho siempre dice, ¿no? Pero profesor, si tú le estás dando calor, si estamos dando calor, ¿no se supone que la temperatura debería aumentar? Debería, ¿no? Debería aumentar la temperatura, pero no aumenta. ¿Por qué? Porque, oye, el cambio de fase ocurre a temperatura constante. Pero, profe, no entiendo, ¿y el calor que tú le das, dónde se va si la temperatura no cambia? Pues ese calor va a servir para reordenar molecularmente al agua y convertirla en vapor, pero no para elevar la temperatura. ¿Recuerda la teoría? ¿Qué es un cambio de fase? Es aquel reordenamiento molecular que experimenta una sustancia a determinadas condiciones de presión constante, pero sobre todo, ¿qué? Temperatura. En el cambio de fase la temperatura debe ser constante. Entonces, ese calor que tú le has dado, ¿a dónde se ha ido? Ese calor ha servido para reordenar molecularmente al agua y convertirla en vapor, más no para elevar la temperatura. Oye, es diferente que tú me digas, profesor Rubén Luna, y si al vapor le das más calor, ya es otro cuento, ¿no? Si tú le das más calor, ya pues el vapor a 120, 150, 180, ya empieza a aumentar la temperatura o no. Pero en el cambio de fase la temperatura permanece constante. No te olvides, pues, hijo. De acá sale la eterna pregunta de toda la vida, hijo. Marcar verdadero o falso. Siempre que a una sustancia tú le das calor, siempre que a una sustancia tú le suministras calor, esta necesariamente eleva su temperatura. Contesta. Siempre que a una sustancia tú le das calor, necesariamente eleva la temperatura. Falso, 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 falsazo, como dice Carmen, ¿no? Excelente, ¿no? Hay una excepción. ¿Cuál? Cuando la sustancia cambia de fase, por ejemplo, es una excepción, ¿no? ¿Estamos o no? Oye, ¿puedo decir que el cambio de fase es un proceso isotérmico? ¿No? Cambio de fase, un proceso isotérmico. ¿Ah? Un segundito, hijos, un segundito, no se vayan.
Ya estoy aquí, hijos, perdón, ya estoy aquí, disculpe, un pequeño problema técnico, ya estoy aquí, el regreso. Entonces, el cambio de fase es un proceso isotérmico, sí, ¿no? Isotérmico significa igual temperatura. Por más que se esté entrando calor, se está dando calor, la temperatura se mantiene constante. Continuamos, chicos, fíjese acá. Atienda. Yo necesito que conozcas cuatro conceptos. El primero de ellos, ¿cuál es? Calor latente de fusión. ¿Qué es el calor latente de fusión? Es la cantidad de calor que se le debe suministrar o sustraer, suministrar en todo caso, a una sustancia que se encuentra a su temperatura de fusión por unidad de masa para pasar de la fase sólida a la fase líquida, ¿no? Qué bacán sería que un día tome lección oral y te diga, ¿no? ¿Qué es el calor latente de fusión? Me des todo este discurso, ¿no? Pero generalmente el alumno de academia se acuerda del valor no AP. Ahí está, ¿no? Acá necesito dos cositas, hijo, dos cositas. Por favor, mucha atención, ¿ah? Dos cositas, dos cositas. Primero que nada, algo que tú ya conoces. ¿A qué temperatura se funde, oye, a qué temperatura se funde el hielo? Pues el hielo se funde a 0 grados centígrados. Todo el mundo sabe eso, ¿no? ¿El hielo se derrite a cuánto? A 0. ¿Y cuánto vale el calor latente de fusión? 80 calorías por gramo. Esto quiero que sepas. El calor latente de fusión del hielo vale 80 calorías por gramo. ¿Pero qué significa esto? Acá dice, ¿no? Es la cantidad de calor que se le debe suministrar a una sustancia que se encuentra a su temperatura de fusión por unidad de masa para pasar de la fase sólida a la fase líquida. Te explico mejor acá en el valor, ¿ya? Oye, escucha, por favor, atiende. Cuando tú escribes velocidad 4 metros por segundo, cuando tú escribes densidad del agua 1000, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, por favor, mucho cuidado a leer unidades. En la física, ¿cómo se lee esto? 4 metros por, nada de sobre, nada de entre. El sistema internacional dice que cuando leas unidades, ¿cómo se lee? 4 metros por segundo. 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya, así se leen las unidades. Por ahí un muchacho, ¿no? Despistado dirá, el entre se lee por, sí, sí. O sea, cuando hago un momento de una fuerza, 80, ¿qué será acá? Acá será P, entre, profe, 80 newton, entre debe ser. Si acá abajo es por, acá arriba debe ser entre, no P, no. Cuando es multiplicación de unidades se lee de corrido, 80 newton metro. 80 newton metro, se lee de corrido las unidades, por favor. O sea, que si yo tuviera la constante universal de los gases, por ejemplo acá, R, 0,082 atmósferas, litros, moles y Kelvin. Oye, a ver, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se lee? 0,082 cuando es multiplicación de corrido, atmósfera, litro, por mol Kelvin, así se lee. 0,082 atmósfera, litro, por mol Kelvin. ¿Ya? Por favor, eso en cuanto a la lectura de unidades. Pero volvamos a lo nuestro, ¿no? ¿Qué significa una velocidad de 4 metros por segundo? Que el móvil en cada segundo recorre 4 metros. Eso significa. Hay un 1 sobreentendido ahí. ¿Qué significa densidad 1000 kilogramos por metro cúbico? Que en cada metro cúbico de agua hay contenidos 1000 kilogramos de agua. Que acá en cada segundo se recorren 4 metros. Eso significa. Que en cada metro cúbico hay contenidos 1000 kilogramos. ¿Qué significa 80 calorías por gramo? Acá, oye, que para que un gramo de hielo a cero, entiende, gramo de hielo a cero, gramo de hielo a cero, no es hielo a menos 20, a menos 15, a menos 8, a menos 5, no, hielo a cero, listo para fundirse, se derrita, ¿cuánto de calor debo darle? 80 calorías. Es más, yo puedo plantear una regla acá, ¿no? De 3. Un gramo de hielo se derrite si le doy 80 calorías, y si yo tuviera 12 gramos de hielo a cero, ¿cuánto de calor? X, planteo una regla de 3. ¿Por qué? Porque conozco la interpretación del calor latente de fusión. ¿Ah? Entonces, ¿a qué temperatura se funde el hielo? A cero. ¿Y cuánto vale el calor latente de fusión? 80 calorías por gramo. ¿Qué significa? Que para que un gramo de hielo a cero se derrita, se funda, el gramo de hielo a cero, ¿cuánto de calor? 80 calorías. ¿Listo? Muy bien, claro. También puede ser, pues indudablemente, hijito lindo, también puede ser kilocalorías por kilogramo, ¿no? ¿Por qué? Porque el prefijo kilo acá arriba con el prefijo kilo acá abajo se pueden cancelar o no. Y me queda lo mismo, ¿no? Kilo con kilo se va y me queda lo mismo o no. Por esa razón tiene igual valor. ¿Ya? La contraparte, el calor latente de solidificación, ¿no? ¿Cuánto vale el calor latente de solidificación? Menos 80 calorías por gramo. Necesito dos cosas acá. ¿A qué temperatura, oye, el agua se solidifica? ¿Cuánto es el calor latente de solidificación? Cero también, cero. Así como el hielo se derrite a cero, el agua se congela a cero, ¿no? Lógico. El agua se solidifica, se convierte en hielo a cero. Al igual que el hielo se derrite a cero, el agua se congela a cero. ¿Y cuánto vale el calor latente de solidificación? Menos 80 calorías por gramo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que para que un gramo de agua a cero, para que un gramo de agua a cero
se convierte en hielo, se solidifique, debo sustraerle 80 calorías. ¿Por qué el menos? Porque debo sustraer. Tiene sentido lógico, ¿no? Para que el agua se congele, no le vas a dar calor, le tienes que sustraer calor. Entonces, para que un gramo, oye, para que un gramo de hielo a cero, de agua a cero, perdón, para que un gramo de agua a cero, no es agua 20, 30, sino a cero, se convierte en hielo, debo sustraerle ¿cuánto? 80 calorías, el menos porque debo sustraer. ¿Ah? Avanzamos, hijos. Calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización. Es la cantidad de calor que se le debe suministrar a una sustancia que se encuentra a su temperatura de vaporización por unidad de masa para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Ya? ¿Estamos o no? La cantidad de calor que se le debe entregar a una sustancia. Pero más allá de conocer la definición, el muchacho recuerda el valor, ¿no? Acá necesito dos cositas. ¿Qué cositas, profesor? Necesito que sepas a qué temperatura, oye, ¿cuál es la temperatura de vaporización del agua? La temperatura de vaporización del agua, ¿cuánto es? 100. El agua se vaporiza a 100 grados centígrados, cosa recontra archiconocida. ¿No? Muy bien. ¿Y cuánto vale el calor latente de vaporización del agua? 540 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un gramo de agua a 100, para que un gramo de agua a 100, listita, agua saturada, se convierta en vapor, debo darle ¿cuánto? 540 calorías. Eso significa. Eso quiere decir, ¿no? También podría ser 540 kilocalorías. Es más, puedo aprender una regla de 3 ahí, ¿eh? ¿Qué cosa puedo decir? Regla de 3. Un gramito de agua a 100 se va a vaporizar si le doy 540 calorías. Si yo tuviera 20 gramos, ¿cuánto de calor? Claro que el agua está a 100, ¿no? ¿Puedo plantear regla de 3? Claro, claro. Puede ser en kilocalorías por kilogramo, porque kilo con kilo se va y me queda lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Y la contraparte, el calor latente de condensación, ¿no? ¿A qué temperatura el vapor se condensa, ¿no? El vapor se convierte en agua. ¿A qué temperatura? La temperatura de condensación también es ¿cuánto? 100, pues, ¿no? Lógico. El agua se vaporiza a 100, el agua se convierte en vapor a 100 y el vapor se convierte en agua a 100 también, ¿no? ¿Y cuánto vale el calor latente de condensación del vapor? Menos 540 calorías por gramo. ¿Qué significa? Que para que un gramo de vapor a 100, se convierta en agua, debo sustraerle ¿cuánto? 540 calorías. ¿Por qué el menos? Porque debo sustraer. Tiene sentido lógico, ¿no? Para que el agua se vaporice, debo darle calor. Pero para que el vapor se condense, para que el vapor se convierta en agua, ¿debo sustraer calor o no? Para que un gramo de vapor a 100 se convierta en agua, debo sustraer ¿cuánto? 540 calorías. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya empezamos con problemas. ¿Qué opinas de esto? De pronto, Carla Dayana Cáceres, Karen Emily Choquehuanca, Kenny Brian Yampara y Kevin Álvaro Gutiérrez, Kenny Brian Yampara, Carla Dayana Cáceres y Karen Emily Choquehuanca. 4 personas. ¿Ya? Siempre pregunto a 4, ahí está, ¿no? Contéstenme. Vamos, mira acá. Bueno, esto no tienes que memorizar esto, pero acá te va sorprendiendo. Ah, mira. Fusión, ¿ah? ¿Fusión qué es? Fusión es cuando el sólido se convierte en ¿qué? En líquido, ¿no? El helio sólido, ¿ah? Se convierte en líquido casi a la temperatura cercana al cero absoluto. Y el helio líquido hierve, o sea, se convierte en vapor, se convierte en gas, cerca nomás, mira, cerca, y a menos 200, más arribita nomás. O sea, hay un ligero tramo en el cual yo tengo helio líquido, ¿ah? Mira acá. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. ¿No? ¿Has escuchado hablar del nitrógeno líquido? Claro, el nitrógeno líquido se usa en criogenia, ¿no? En conservar, digamos, pues, elementos a temperaturas muy bajas, ¿no? En la superconductividad, ahí se usa el nitrógeno líquido. Pero mira, el nitrógeno sólido, está a menos 209 y ahí se va a fundir, ahí se va a convertir en nitrógeno líquido. Y vamos a tener nitrógeno líquido desde menos 209 hasta menos 195, para que sepas, ¿no? Son sustancias que se usan, ¿no? Normalmente, pues, en la industria, el nitrógeno líquido se usa, claro que sí. De los metales que tú conoces, ¿cuál es el que se funde a mayor temperatura? El que se funde a mayor temperatura. El oro, por ahora, ¿no? El cobre, 1083.
El cobre se funde a mayor temperatura comparado con ¿qué? Con el oro, ¿no? Profesor, ¿puedo tener yo oro gaseoso? Claro, pero mira qué temperatura, P, ¿no? Mira qué temperatura voy a tener oro gaseoso. Se gasifica el oro, ¿no? Ten cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces son valores que de alguna manera uno los puede encontrar en cualquier libro, en cualquier tabla, ¿no? Vamos, adelante, vamos con los problemas, ahora sí, ¿ya? Empezaba con los problemas a nivel nada, ¿ya? Mira acá, oye, determinar la cantidad de calor que se le debe suministrar a 4 kilogramos de hielo que se encuentran a menos 20 grados centígrados para convertirlos en vapor a 160. Determinar la cantidad de calor que se le debe entregar a 4 kilogramos de hielo que están a menos 20 para convertirlos en vapor a 160. En este tipo de problemas cobra mucha importancia este diagrama de fases. Oye, este diagrama se llama diagrama de fases. En calorimetría también se usa, sí, pero más que nada se usa en cambio de fase. Más que nada en cambio de fase. En calorimetría también se suele usar, pero más que nada se usa en cambio de fase. Haz de cuenta que yo tengo una olla y en esta olla tengo ¿qué? Tengo hielo. ¿Qué cosa tengo? Tengo hielo. Tengo trocitos de hielo ahí. Tengo trocitos de hielo. ¿Sí? ¿Y ese hielito a qué temperatura está? Ese hielito está a menos 20. Ese hielito está a menos 20. Voy a colocar acá una cocina, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto de calor va a la cocina, a este depósito que tiene hielo? ¿Cuánto de calor para que la temperatura de menos 20 se caliente hasta 160? ¿Cómo es el cuento? ¿Yo doy calor y ¡fum! ¿De frente subo? No. La idea está bien. La cocina va a dar calor, claro. ¿Que y de frente se calienta? No. ¿Por qué no? Porque ten presente que el hielo cuando suba a cero, el hielo se va a tener que derretir, ¿no? Y el agüita cuando llegue a 100 va a tener que vaporizarse. Hay que tener cuidado, es un procedimiento. ¿Ah? Un segundito, no te vayas, un segundito, por favor. Ya estoy acá, hijito, ya estoy acá, perdón, perdón. Entonces, no es que de frente vayamos a subir, no, 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 no. ¿Por qué no? Porque ten presente que cuando el hielo llegue a cero, el hielo va a tener que derretirse, y cuando el agua llegue a 100 va a tener que vaporizarse. Entonces, ¿cómo es el cuento? Le doy calor, y al darle calor al hielo, este sube hasta cero. Oye, ¿en cero ya tengo agua? No, 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 no. En cero tengo hielo a cero. Le hemos dado un calorcito 1, hielo a cero. ¿Ah? No es agua todavía. Para que el hielo siga calentándose, el hielo tiene que derretirse, bueno, ¿no? Entonces, le vamos a dar un calorcito 2 para que el hielo a cero se convierta en ¿qué? En agua a cero. Profesor, ¿eso es correcto? Sí. ¿Qué diferencia hay entre el calor 1 y el calor 2? Que el calor 1 es un calor sensible. ¿Sabes qué significa sensible? Sensible viene de sentir, ¿no? O sea, el hielo siente el calor y varía, P, tiene sensibilidad. En cambio, el 2 es latente. ¿Qué significa latente? En espera. ¿Qué estás esperando? Que todo el hielo se convierta en agua. Eso es correcto, sí, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante, ¿no? Antes del 2, ¿qué era? Hielo a cero. Después del 2, ¿qué es? Agua a cero. Algunos libros, oye, algunos libros dibujan así, ¿no? O sea, no sé si sea necesario llegar a este extremo, ¿no? Algunos libros te dibujan así, mira, acá tienes acá menos 20, acá te ponen cero y acá otra vez te ponen cero. Así te ponen algunos libros. Entonces, mira, te ponen así, ¿no? El calorcito 1, acá está el calorcito 1. Calorcito 1, ¡pum! Ya, llegó a cero, ¿no? Calorcito 1.
Y acá te ponen el calorcito 2. Acá te ponen el calorcito 2. Ahí está, así. Pero qué, profe, ¿cómo? ¿De 0 a 0? Sí, es que acá te ponen un depósito con hielitos. Acá te ponen un depósito con hielitos. Y después del 2 te ponen un depósito con agüita. ¿Qué tal? De repente es más didáctico así, no lo sé, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué servir el calorcito 2? Para que el hielo que estaba a 0 se convierta en agua a 0. ¿Y eso es correcto? Sí, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Bueno, ya es agua a 0. Una vez que es agua a 0, le doy un calor 3 y con ese calor 3 llegamos a ¿cuánto? A 100. Profesor, ¿en 100 ya tenemos vapor? No, en 100 tenemos que agua a 100, agua caliente a 100. No, si yo quiero que siga calentándose, ¿qué hago? Le voy a dar un calor 4, ¿no? Le voy a dar un calor 4, ¿ya? ¿Para qué? Para que esa agua 100 se convierta en vapor a 100. Un segundo, carambas, un segundo. ¿Mm? Un segundo, también internet está, pero para, ya, ya está. Otra vez, presentamos acá, listo. Estamos presentando, ya estamos acá. Mi internet, hijitos, mi internet, un segundito. Y mientras vamos retomando la colección, les voy indicando, hijitos, un examen va a ser así como si fuera presencial, otro examen será en la modalidad antigua como si fuera virtual para que el cálculo lo hagas en la mente. Un examen será para que use el lapicero hoja y el otro examen será para que el cálculo lo hagas en la mente, porque el hecho de que el examen sea presencial está a condición de que las condiciones sanitarias, valga la redundancia, pues se den, ¿no? Permitan que podamos para septiembre, octubre, pues poder dar un examen presencial. Pero si de pronto la situación se torna peor, Dios no quiera, tengo la esperanza, hijitos, de que para agosto, septiembre, ya la situación esté un poco más controlada con las vacunas y toda esta situación. No, Dios quiera que ya para ese tiempo podamos estar mejor, ¿no? Y ahí sí se puede dar un examen de manera presencial. Ya estamos acá nuevamente. Ahí está. Entonces, mira, estábamos analizando, ¿no? Le damos un calor 1, ¿para qué? Para llegar a 0. Con ese calor 1 llegamos a 0. ¿En 0 qué hemos hecho? En 0 hemos fundido el hielo, ¿no? Y ahora es agua a 0, correcto, ahora es agua a 0. Una vez que es agua a 0, le damos un calor 3 para llegar a 100. ¿Y es vapor? No. En 100 es agua caliente a 100. Para que se vaporice le damos un calor 4, ¿no? Y ese calor 4, ¿qué permite? Que el agua a 100 se convierta en vapor a 100. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante. ¿Qué diferencia entre el 3 y el 4? Aparte del color, que el 3 es un calor sensible. ¿Un calor qué? Sensible. ¿Qué significa sensible? Sensible viene de sentir. El agua a 0 siente calor y varía, hay sensibilidad, varía su temperatura. En cambio, el 4 es latente. ¿Qué significa latente? Latente significa en espera. ¿Qué estamos esperando, profe? Estamos esperando que todo el agua se convierta en ¿qué? Estamos esperando que todo el agua se convierta en ¿qué? En vapor. ¿Ah? Una vez que todo el agua se ha convertido en vapor, ya podemos seguir subiendo, ¿no? Antes del 4, ¿qué era? Agua a 100. Después del 4, vapor a 100. Una vez que hay vapor a 100, le damos un calor 5 y llegamos a ¿cuánto? A 160. Le damos un calorcito 5 y llegamos a 160. ¿Cómo se va a hallar el 1? Con maceta, maceta. ¿Cómo se va el 3? Con maceta, maceta. ¿Cómo se va el 5? Con maceta. Salvedad, cuidado, salvedad. ¿Qué salvedad? Que acá va a ser calor específico del hielo. No lo hemos usado, pero sí te lo enseñé, 0,5. Acá va a ser calor específico del agua, eso es 1, sí lo hemos usado. Del agua hemos usado 1. Y acá calor específico del vapor, no lo hemos usado, pero sí te lo enseñé, 0,5. El calor específico del hielo, 0,5 y el vapor, 0,5. La novedad, ¿quién es? El 2 y el 4. ¿Cómo se el 2? Con mula. Pero ¿cuál latente, profe? Tú nos has enseñado 4 latentes. El latente de fusión vale 80 calorías por gramo. El latente de solidificación vale menos 80 calorías por gramo. Me has enseñado el calor latente de vaporización, ¿cuánto? 540 calorías por gramo. Y el calor latente de condensación vale menos 540. ¿Cuál, profesor, de esos? ¿Cuál? Estás fundiendo de ese calor latente de fusión. Estás haciendo que el hielo se derrita, se convierta en agua, fusión. Y el 4, mula. Masa latente de vaporización. ¿Por qué? Porque estás haciendo que el agua se convierta en vapor. Pues el agua en vapor.
Por lo demás, allá los calores ya es cuento, ¿no? ¿Cómo se da el calorcito 1? Masa que vale 4, calor específico del hielo que vale 0,5, la variación de menos 20 a 0, 0 menos menos 20, 20. Operas ahí, sale ¿cuánto? 40. ¿Por qué sale kilocalorías? Porque estamos en kilogramos. El calorcito 2, ¿cómo sale el calorcito 2? Mula, masa por calor latente de difusión 80, ¿cuánto? 320, ¿qué? Kilocalorías. El calorcito 3, maceta. Calorcito 3, maceta, la masa sigue siendo 4, calor específico del agua 1. La variación de 0 a 100, ¿cuánto? 100 menos 0, 100. Sale 400 kilocalorías. El calorcito 4, mula. Calorcito 4 es mula, masa que vale 4. Calor latente de vaporización 540, ¿cuánto? 2160 kilocalorías. Y el calorcito 5, maceta. El calorcito 5, maceta, masa que vale 4. Calor específico del vapor que vale 0,5. De 100 a 160, 160 menos 100, 60. Lo cual me sale ¿cuánto? 120 kilocalorías. De tal manera, hijito lindo, que al efectuar operaciones, 120 kilocalorías, el calor en total me saldrá ¿cuánto? El calor en total me saldrá, oye, 3040 kilocalorías, ¿no? Respuesta. Como ves, es un poco mecánico esto, ¿no? Todavía no estamos razonando, estamos dando la primera clase, la base, ¿ah? ¿No? Entonces, ¿cómo es la cosa? Oye, en cambio de fase te tienes que detener en 0 para fundir, te tienes que detener en 100 para vaporizar, ¿no? Recuerda, estos calores curvitos son calores sensibles con maceta. Estos calores verticales son calores latentes, masa por latente de fusión. Hemos reemplazado los valores de calor, masa que vale 4, calor específico del hielo 0,5, menos 20 a 0, 0 menos menos 20, 20. El calor 2, masa que vale 4, calor latente de fusión 80. El calor 3, maceta, masa que vale 4, calor específico del agua que vale 1, de 0 a 100, 100 menos 0, 100. El calor 4, mula, masa por latente de vaporización 4 por 540 sale 2160. Y el calor 5, maceta, masa que vale 4, calor específico del vapor 0,5. Y de 100 a 160, 60 sale 120, sumas el valor. ¿Sí? Oye, escucha, hijito, escucha. Este problema tienes que acostumbrarte a que este problema se puede representar de otra manera. Voy a hacer el mismo problema, pero representándolo de otra manera. Mira acá. Oye, escucha. El mismo problema, ¿qué hice? Determinar la cantidad de calor que se le debe suministrar a 4 kilogramos de hielo que están a menos 20 para convertirlos en vapor a 160. Allá la cantidad de calor que se le debe entregar a 4 kilogramos de hielo que están a menos 20 para convertirlos en vapor a 100. Mira, la novedad es que el diagrama va a ser este. Ahora el eje temperatura está en el vertical y en el horizontal está el eje calor. Esta es la novedad, hijo. ¿Cómo va a evolucionar la temperatura? Pues de menos 20 tiene que calentar a 160. Tú tienes que aprender también a manejar este esquema, porque suelen venir preguntas en este esquema. Primero que nada, le vas a dar un calorcito 1 para llegar a 0. ¿Cómo se llama ese calor? Con maceta. La masa vale 4, calor específico del hielo vale 0,5, y de menos 20 a 0, 0 menos menos 20, 20 sale 40, o sea que el calor acá vale 40. Ahora, para derretir, ahí está, el calor de fusión, ¿no? Vamos a derretir a temperatura constante. ¿Cómo sale ese calor? Mula, masa que vale 4 por el calor latente de fusión 320. La novedad, por favor, la novedad aquí es que los calores se van acumulando. O sea, aparte de 40 dado 320, aparte de 40 320, ¿cuánto? 360. Por eso está mal, profe, es 320. No, sino que los calores se van acumulando. 40 más 320, 360. Ya se fundió todo el hielo. Ya siendo agua le voy a dar calor para llegar a 100. ¿Cómo se da ese calor? Con maceta. Masa que vale 4, calor específico del agua que vale 1, la variación de 0 a 100, 100 menos 0, 100. Sale 400. O sea, aparte de 360 más 400, ¿cuánto? 760. Ahí están los 400 de calor, se van acumulando, ¿no? Ya estamos en 100, ¿qué hay que hacer? Vaporizar a temperatura constante. Mula, la masa sigue siendo 4, el calor latente de vaporización 540 sale 2160. O sea, aparte de 760, 2160 sale ¿cuánto? 2920. Los calores se van sumando, acumulando en el eje horizontal. Ya todo se fundió a temperatura constante y es vapor. ¿Cuánto de calor para subir a 160? Maceta. La masa sigue siendo 4, calor específico del vapor 0,5, y de 100 a 160, 160 menos 100, 60, y sale 120. O sea, aparte de los 2900, 120, 3040. No sé si te das cuenta que esto de cosas es la fase sólida. ¿Qué es esto? La fase líquida. ¿Qué es esto? La fase gaseosa.
¿Qué cosa es esto de acá? La fusión que se da a temperatura constante, a cero. ¿Qué es esto? La vaporización que se da a temperatura constante, 100. O sea, yo debo dominar este esquema. Este esquema representa lo mismo que hace un momento hemos visto acá, ¿no? Este esquema representa lo mismo que aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Es lo mismo que en este esquema. Sino que acá vamos evaluando de, 0, de menos 20 a 0, fundimos de 0 a 100, vaporizamos, subimos de 100 a 160, ¿no? ¿Estamos o no? Y vamos dando los calores uno por uno. Lo que pasa es que en este esquema de acá, la temperatura está en el eje vertical, ¿no? La temperatura en el eje vertical, hijo lindo, y nosotros estamos, ¿qué? Adicionando los calores en el eje horizontal. O sea, debes conocer esto acá en la fase sólida. Esta es la fusión que se da a temperatura constante 0. Esta es la fase líquida. Esta es la vaporización que se da a temperatura constante 100 y la fase gaseosa. ¿Sí? ¿Se entiende esto de acá o te estoy mareando de repente, Kevin Álvaro Gutiérrez, a Kevin Raúl Araos, Cristel Guerra Rivera y Lori Mercedes Montúfar? ¿Está claro el segundo esquema? Kevin Álvaro, Kevin Raúl, Cristel Guerra y Lori Mercedes. Ya está, bacán. Ya hemos aprendido a subir, ahora aprendamos a bajar, pues, ¿no? Aprendamos a bajar, dice, ¿no? Determinar la cantidad de calor que se le debe sustraer. Todas son ejemplos, no son problemas. Estoy haciendo teoría recién ahora. Teoría, ¿no? Determinar la cantidad de calor que se le debe sustraer, ¿no? A 300 gramos de vapor que se encuentran a 120 para convertirlos en hielo a menos 40. Quiero sustraer calor a quién? A 300 gramos de vapor que están a 100. Claro, tiene sentido lógico, ¿no? O sea, si acá yo tengo 300 gramos de vapor, pues para que ese vapor se enfríe, no le vas a dar calor, le vas a sustraer calor o no. Yo quiero convertirlos en hielo a menos 40, ¿no? ¿Cómo es el cuento? Le quitas calor al vapor y bajamos a 100, ¿no? ¿En 100 ya tenemos agua? No, en 100 tenemos vapor a 100. Para que siga bajando debemos condensar, por eso le quitamos el calor 2. ¿Y ese calor 2 qué logra? Logra que el vapor a 100 se convierte en agua a 100. Es correcto, eso sí, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Antes del 2 era vapor a 100, después del 2 es agua a 100. Ya te he dicho que algunos textos, para ser más didácticos, pero no es necesario llegar a ese extremo, ¿no? Para ser más didácticos, acá te ponen 100 y acá te ponen 100. ¿Cómo es el cuento acá? Le quitas un calor 1, bajamos a dónde? A 100. ¿Ya? Bajamos a 100, claro. ¿No? En 100, oye, le quitas un calor 2 y llegamos de 100 a 100. ¿Cómo de 100 a 100, profe? No entiendo. ¿Cómo de 100 a 100? Es que acá te ponen un depósito con vaporcito, ¿no? Acá te ponen un depósito con ¿qué? Con vaporcito, con vaporcito. Y acá te ponen un depósito, el mismo depósito, pero ya con ¿qué? Con agüita. O sea, ¿qué ha pasado? El calor 2 ha sido sustraído al vapor para que se convierta en agua, ¿no? Claro, claro. Y eso es correcto porque la temperatura se mantiene constante en un cambio de fase. Ya es agua así. La diferencia entre el 1 y el 2 es que el 1 es un calor sensible, el 2 latente. ¿Latente qué significa? En espera. ¿Qué estás esperando? Que todo el vapor se convierta en agua. Y es agua, le quitamos calor, bajamos a 0. ¿Qué tenemos en 0? Hielo no. En 0 tenemos agua a 0. Si queremos que el agua siga bajando, le vamos a quitar un calor 4 para que esa agua a 0 se convierta en ¿qué? En hielo a 0. Para que el agua a 0 se convierta en hielo a 0, correcto, eso sí, porque los cambios de fase ocurren a temperatura constante, ¿no? Antes del 4 era agua a 0, después del 4, después de quitar el 4 es hielo a 0. Ya que le hemos quitado, ya es hielo a 0, le quitamos un calor 5 y llegamos a ¿dónde? A menos 40. ¿No? ¿Correcto o no? Correcto. ¿Cómo se da el 1? Más Z. ¿Cómo se da el 3? Más Z. ¿Cómo se da el 5? Más Z, claro. Salvedad, por favor, cuidado, acá es calor específico del vapor, 0,5, acá es del agua, que vale 1, y del hielo, que vale 0,5. Novedad, la novedad es el 2 y el 4, mula, masa latente, pero de condensación, porque el vapor se está condensando. Masa latente de solidificación, porque el agua se está solidificando. Por lo demás, ya reemplazar nomás pues en la fórmula, ¿no? Reemplazar en la fórmula los valores que tenemos ahí. ¿Qué tenemos ahí, oye? El calorcito 1, ¿cuánto será? El calorcito 1 será masa, que vale ¿cuánto? 300. Calor específico del vapor 0,5. Cuidado con la variación, ¿ah? Empieza en 120, termina en 100. 100 menos 120, menos 20. ¿Cuánto hay ahí? Menos 3000. ¿Por qué sale calorías ahora? Porque estamos en gramos. El calorcito 2, ¿cómo se halla? El calorcito 2 se halla con
masa que vale 300, calor latente de condensación que vale menos 540. ¿Cuánto? Menos 162.000 calorías, ¿no? El calorcito 3 se da con maseta, calorcito 3 masa que vale 300, calor específico del agua que vale 1, empieza en 100, termina en 0, ¿ah? 0 menos 100, menos 100, final menos inicial siempre, ¿ah? Menos 30.000 calorías. ¿Mm? El calorcito 4, la masa que vale ¿cuánto? 300, el calor latente de solidificación vale menos 80, ¿cuánto? Menos 24.000 calorías. Y el calorcito 5 maceta, el calorcito 5 maceta, la masa vale 300, el calor específico del hielo vale 0,5 y la variación de 0 a menos 40 menos 0, menos 40, pues. ¿Cuánto sale ahí? Menos 6.000 calorías. De tal manera que si yo sumo estos calores, si yo sumo, el calor en total que he sustraído, ¿cuánto sale? Menos 225.000 calorías. El menos es para tu cabeza, oye, el menos no aparece en la respuesta. Ese menos tú lo interpretas. ¿Qué significa el menos? Que es un calor que estás sustrayendo, es un calor que estás quitando, es un calor que el hielo, el vapor está perdiendo. Eso significa el menos. Pero el valor, ¿cuánto será? 225.000 calorías. ¿Cuánto? 225.000 calorías. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hijos? ¿Alguna duda? ¿Algo no está claro? Nos vamos a quedar ahí porque nos vamos a quedar ahí, hijito, porque ahí me Profe, queda como no sé. ¿No te profe, escucho? una duda. Dime. Profesor, cada vez que yo voy a sustraer calor, ¿la flechita roja tengo que dibujarlo para abajo o también lo puedo graficar para arriba? Ah, ya. Mira, nosotros trabajamos de esta manera, o sea, en los libros antiguos, cuando tú das calor en los libros de siempre, ¿no? Cuando tú das calor, esta es la secuencia de la flechita, ¿ya? Como vas de subida, la grafica así, ¿no? Claro, un muchacho dijo, profesor, pero acá estás metiendo calor, debería ser la flecha para abajo. Sí, tiene razón, pero cuando vamos de subida, la flecha se grafica de esa manera. Ya te he dicho que en vez de graficar la flecha, podría no graficar flecha. Aquí en cero, ¿qué cosa puedo dibujar? Te he dicho. En cero puedo dibujar ahí 0, ¿no? Y ya no grafico flecha, ¿no? Sino que acá grafico de esta manera. Y acá le pongo un depósito, acá le pongo un depósito ¿con qué? Con hielitos, y acá le pongo un depósito con agüita, ¿no? O sea, eso de la flecha es indistinto, ¿ah? Yo le pongo así porque así ha estado siempre en los libros antiguos, ¿no? Por ahí un muchacho me dice, profesor, pero acá estás dando calor, la flecha debería ser para abajo, ¿no? Eso no tiene mucha importancia. Así se grafica normalmente en los libros antiguos, ¿ya? Claro, ¿no? Te entiendo, dirías, pero acá está entrando, acá debería ser para abajo, ¿no? Porque está ingresando calor. Pero no. Puedo no dibujar flecha y puedo dibujar una curvita, ¿no? Hielo a cero, agua a cero. Eso no tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia. ¿Ya? Ay, profe. Profe, una duda más. En el calor sensible se podría decir de que sí ocurre una variación de temperatura, pero en el calor latente su temperatura es constante. Claro, indudablemente, calor sensible significa de que hay una variación, ¿no? O sea, el hielo, el vapor sienten el calor y al toque varían, ¿no? Hay una sensibilidad. En cambio, latente no hay cambio de temperatura, ¿no? Porque, ¿no? Si tú aplicaras la fórmula de maceta acá, no hay variación de temperatura, el calor sería cero, ¿no? Por eso es que no se da con maceta, ¿no? Muy bien, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Hijos, estamos ahí, nos quedamos ahí entonces, todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda? ¿Algo no está claro? Perfecto.